El conflicto de la cultura moderna, por George Simmel. 12. 4. En principio, es verdad que sería perfectamente posible que una forma, que puramente como forma es perfecta y en sí significativa, fuera la expresión completamente adecuada de aquella vida inmediata y se ajustase a ella como una envoltura que ha crecido orgánicamente. Este es, indudablemente, el caso de las grandes obras que propiamente se debe llamar clásicas. Pero, prescindiendo de estas, se manifiesta aquí una proporción original en la estructura del mundo espiritual, que sobrepasa en mucho las consecuencias que de ellas se derivan para el arte. Se podrá afirmar que en el arte se expresa algo que más allá de la forma, existente en estado de perfección, vive para el arte. En todo gran artista y en toda gran obra de arte hay algo más profundo, más amplio, algo que emana de fuentes más ocultas, que lo que el arte manifiesta en su sentido puramente artístico, pero que es por el arte aprendido y llevado a la representación y perceptibilidad. Mientras este algo se confunde, en aquellos casos clásicos, totalmente con él, su existencia como sentimiento, su conciencia, llega a ser en estos casos la que repugna directamente la forma del arte y hasta la destruye. Algo más independiente, algo que se expresa por sí mismo. Así ocurre, por ejemplo, con la vida interior que Beethoven quiere expresar en sus últimas obras. Aquí no se ha roto una forma determinada del arte, sino que la forma del arte en general es sometida por algo distinto, más amplio, por algo que proviene de otra dimensión. Es el caso de la metafísica. Su intención es el conocimiento de la verdad, pero en ella quiere expresarse algo que está más allá del conocimiento y que, violando la verdad como tal y afirmando lo contradictorio, lo sin duda refutable, hace conocible lo que cae fuera del conocimiento, o es más profundo que éste, o simplemente distinto de él. Pertenece a las paradojas típicas del espíritu, las que, en verdad, el optimismo cómodo de los superficiales suele desconocer, que cierta metafísica, como símbolo de la vida o como expresión de la relación de un tipo hombre con la totalidad del ser, no sea tan verdadera si es verdadera como conocimiento. Tal vez hay también en la religión algo que no es religión, un más profundo, más allá de ella, que rompe cada una de sus formas concretas en las cuales ella es realmente religión, y que se manifiesta como herejía y apostasía. Que en una obra humana, tal vez en toda obra que integralmente proviene de la fuerza creadora del alma, hay algo más que lo que entra en su forma y por lo que se diferencia de todo lo que solo se origina mecánicamente. Esto lo vemos de modo inequívoco cuando ella se produce en oposición con esta forma. Tal vez no en este carácter externo, tal vez no en este carácter extremo, pero sí en su estructura general reside la causa del interés que actualmente despierta el arte de Van Gogh. Pues más que en todos los otros pintores, se siente aquí que una vida apasionadamente desbordante y que va más allá de los límites de la pintura, irrumpiendo de una amplitud y profundidad muy singulares, ha encontrado, solo casualmente, por así decirlo, en el talento pictórico algo así como un canal para su desparramamiento. Como si ella asimismo hubiera podido traducirse en actividad práctica o religiosa, poética o musical. Me parece ser ante todo esta vida ardiente, sensible en su inmediatividad, que por cierto, solo aquí y ahí, entra en un contraste que destruye su amoldamiento intuitivo, lo que enteramente, en el sentido de la orientación general del espíritu aquí expresada, vincula amplios sectores a Van Gogh. El hecho de que, por otro lado, en una parte de nuestra juventud de hoy existe el anhelo por un arte completamente abstracto, tendrá, probablemente, origen en el sentimiento que la vida se encuentra en una contradicción e imposibilidad respecto a la pasión de la propia expresión inmediata y desnuda, indiferentemente del grado de despreocupación con que la vida toma a su cargo esta pasión.
Justamente la movilidad inmensa de la vida en esta juventud lleva también aquella tendencia al extremo absoluto. Por lo demás, es, desde luego, comprensible que la juventud encarne el movimiento aquí caracterizado, porque si por lo general las transformaciones históricas operadas por el revolucionarismo, ya en las formas, ya en los sentimientos, han sido propiciadas por la juventud, en la esencia particular del actual existe un signo inequívoco de la influencia juvenil, pues mientras la vejez, con su vitalidad descendente, se concentra más y más sobre los contenidos objetivos de la vida, que en el sentido actual también se designan como sus formas, importa a la juventud, ante todo, el proceso de la vida, quiere ejercitar todas sus fuerzas y emplear el exceso, con relativa indiferencia, en cualesquiera objetos, y por lo mismo, bastante a menudo es infiel a estos. En una dirección de la cultura, que solo da primacía a la vida misma y a su expresión casi despreciativa de toda forma, se objetiva, por así decirlo, el sentido de la vida juvenil como tal. Respecto de estas consideraciones, se encuentra un fundamento confirmador en las empresas del arte y, más ampliamente, también fuera de estas. El afán de originalidad de tantos hombres jóvenes de nuestra época es muchas veces, aunque no siempre, vanidad y un empeño de hacer de su propia persona, para sí y para los demás, un objeto de sensación. En los casos excepcionales, obra, pues, ese afán, la pasión por expresar la vida propiamente, por expresar la vida realmente propia. La seguridad de haber logrado esa expresión solo parece dada cuando no se ha aceptado en ella nada preexistente, tradicional, desde que lo tradicional implica una forma ya fijada, objetivada más allá de la creación inmediata en que se vierte la propia vida, y en la que no solamente pierde su peculiaridad, sino que también corre el peligro de derramar su vitalidad en algo sin vida. Lo que en estos casos debe ser salvado no es tanto la individualidad de la vida, sino la vida de la individualidad. La originalidad es, por así decirlo, solo la ratio cognoscendi, que nos asegura que la vida existe puramente en sí misma y que no ha aceptado en su corriente formas objetivadas y rígidas que le son externas, y que tampoco ella acepta que su corriente se vierta en estas formas. Esto es, quizás en general, aquí solo puedo mencionarlo de paso, una intención más profunda en la que yace el fundamento del individualismo moderno.